Bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Una vez más, amados hermanos, compartimos la palabra del Señor para este día, cuarto día de la gran solemnidad de panes ácimos o panes sin levadura. Voy a pedir la dirección del Señor. Oremos. Bendito seas Dios, Rey del universo, Creador del cielo y de la tierra, en el nombre de tu Santo Hijo Yeshua, nuestro Señor, Salvador y Mesías. Venimos delante de tu trono de gloria, invocando tu nombre y la presencia de tu Santo Espíritu, para que podamos abrir la Santa Biblia, tu sagrada palabra, y poder recibir revelación una vez más, Señor. Permite que estas palabras puedan traer edificación, exhortación y consolación a nuestros corazones. Derrama una bendición especial para todos aquellos que reciben este mensaje. Glorifícate en nuestras vidas, Señor, y dejamos este tiempo para que tú puedas ministrarnos conforme a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Padre. Una vez más, hermanos, con el buen deseo de contribuir a la edificación personal y de la congregación, comparto estas palabras breves. Estamos en el cuarto día de la gran solemnidad y el Señor dejó establecido en su palabra, en la ley de Moisés, en la Torá de Moisés, que en este cuarto día, que es el día siguiente del día de sábado, de Shabbat semanal, el sacerdote, en la vigencia del primer pacto, algo tenía que hacer. Vamos a su palabra en el libro de Levítico, el capítulo 23. Dice así, palabra del Señor. Levítico capítulo 23, versículo 9 en adelante, dice palabra de Dios. Habló Yahvé a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Yahvé para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Esto fue un mandamiento. El Señor dijo: cuando hayáis entrado en la tierra de Israel. Y generación tras generación, este rito fue cumplido. En el versículo 15 dice así: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Yahvé Elohim, a Yahvé Dios. Hoy día es el día siguiente del día de Shabbat. Hay mucha confusión respecto a la aplicación de esta palabra del Eterno. Algunos han comenzado a contar al día siguiente del Shabbat, refiriéndose al día 15, el Shabbat anual. Y dicen que han comenzado a contar a partir del día 16 de Abib. Entendemos que se refiere al Shabbat semanal, al día siguiente del Shabbat semanal, dentro de la solemnidad de los panes ácimos. Hoy día es el primer día, el día siguiente del Shabbat semanal. Y desde hoy comenzamos a contar. Se llama el conteo del Omer. Y contaremos 7 semanas cumplidas hasta el séptimo día de reposo. Por eso sabemos que es Shabbat semanal. Y el día 50 será el día del Pentecostés. Y dice aquí la Escritura Sagrada en el versículo 10, Levítico 23, 10, dice: traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. El Señor
escogió de toda la tierra el territorio de Canaán y se la entregó a su pueblo Israel para que los tiempos y las estaciones y la forma de siembra y cosecha pueda coincidir, hermanos. Exactamente porque el Señor, a través de las cosas naturales, nos revela sus misterios espirituales. Y la siembra y la cosecha está íntimamente relacionado con la predicación del Evangelio. Es como la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar la preciosa semilla y luego el Señor dice, la semilla del reino de Dios es la palabra de Dios. Sembrar la palabra en los corazones de las personas. Tiene que haber un tiempo de siembra y un tiempo de cosecha. Y la cosecha es el símbolo del ingreso al reino de Dios. Entonces aquí el Señor dice, presentaréis al sacerdote, en el versículo 10, presentaréis al sacerdote una gavilla por primicia. Por eso hoy día es el día de las primicias de la gavilla de la cebada. Lo primero, antes del trigo, madura la cebada. Entonces esta gavilla es de la cebada. El Señor ordenó a su pueblo, ellos eran agricultores porque el Señor le entregó la tierra por herencia, por heredad. Y ellos sembraban y justo en este tiempo, hermanos, maduraba las espigas de cebada. El Señor dijo, antes que toques la cosecha, lo primero que tienes que hacer, una gavilla de los primeros frutos, recoge y llévalo al sacerdote, preséntalo, el sacerdote lo mecerá. Un día como hoy, hermanos. Ahora, el misterio que el Señor nos revela en el nuevo pacto es que el símbolo de la mecida de esa gavilla era la resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos. Vamos a 1 de Corintios, capítulo 15. Brevemente ahí el apóstol nos revela sus misterios, en los misterios de Dios, y habla acerca de la resurrección. 1 de Corintios 15, 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, el Mesías ha resucitado, Él está afirmando porque el Señor se le apareció. ¿Cómo es posible siendo un perseguidor de la iglesia? El principal promotor de la persecución, de la primera persecución en Jerusalén, Saulo de Tarso. El Señor se le apareció porque el Señor conocía su corazón. Después Él da testimonio cómo es posible que siendo injuriador, perseguidor y blasfemo y asesino, porque el primer mártir fue Esteban, y él era el responsable de la lapidación del mártir y santo Esteban. Fue responsable. Yo leí un libro de la historia de la iglesia, escrito creo que en el año de 1600 por un historiador. Allí señala que en el tiempo de Saulo, en la persecución, en la primera persecución a los creyentes cristianos o mesiánicos de la ciudad de Jerusalén, dieron muerte alrededor de 2000 cristianos. No solamente murió Esteban, hermanos. Alrededor de 2000 judíos cristianos fueron muertos en la persecución que propició Saulo de Tarso. Pero a él se le apareció el Señor. Sabemos la historia. Cuando él iba a Damasco, le quedó pequeño la persecución en Jerusalén. Los líderes de la iglesia huyeron y la mayoría se fue a Damasco, Siria. Y él continuó
Su deseo fue exterminar, se había propuesto exterminar la iglesia del Señor, porque estaba convencido de que era una mentira, de que el Mesías, que Yeshua, para él Yeshua no era el Mesías, era un impostor, era un falso. Habían robado el cuerpo y decían que había resucitado. Él era sincero consigo mismo y el Señor se le apareció. Por eso acá dice, más ahora, 1 Corintios 15, 20, dice, más ahora, el Mesías Cristo ha resucitado, está afirmando. Es como que dijera, yo lo he visto, he presenciado. Y no solamente una vez el Señor se le apareció, muchas veces, cada vez que era necesario. Cada vez que él flaqueaba, cada vez que él estaba en momentos de apremio, de aprieto, de desánimo por la persecución, él, hermanos, fue perseguido como tal vez ningún otro apóstol. Y el Señor se le aparecía en sueños y en visiones. Sabemos el final terrenal del apóstol. Él era un rabino, el mejor de los rabinos, el mejor de los discípulos del gran Gamaliel. Dentro de la tradición judía es reconocido Gamaliel no como rabino, sino como Rambán, un gran rabino Gamaliel. Y el mejor discípulo fue Saulo de Tarso, conocedor de todos los misterios que en ese momento tenía el rabinato. Pero a él el Señor se le apareció y él está, quiero especificar esto, hermano, mas ahora el Mesías ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, primicias, el primero de la resurrección, ese símbolo, un día como hoy, cuarto día de la gran solemnidad, el día de las primicias es hoy día, hermanos. Muchos han contado el 16 de Aviv, que en este año ha caído el día viernes. Cada quien interpreta a su manera. Muchos siguen la enseñanza del rabinismo, del judaísmo rabínico. La gran mayoría de las congregaciones mesiánicas siguen esa forma de interpretar. Nosotros creemos que el Señor ordenó que esa gavilla, la primicia, tenía que ser mecida al día siguiente del día de reposo semanal dentro de la solemnidad de panes ácimos. Y como he dicho en un estudio anterior, el año cuando nuestro Mesías murió ha coincidido exactamente como en este año, el día 14 de abril. Ha caído, según el calendario gregoriano, en el día miércoles. Ese es el día que el Señor murió en el año que Él murió, valga la redundancia. Y entonces el día jueves, viernes y sábado son los 3 días. Hoy día, primer día de la semana, después del día de reposo semanal, es el día cuando en el primer pacto el sacerdote recibía la gavilla de las manos del pueblo como una expresión. Aquí hay un principio espiritual. En su tiempo sembraban, cultivaban y cuando era el momento de cosechar, hermanos, empezaba el tiempo de la cosecha, primero por la cebada y luego, posteriormente, el trigo. Pero lo primero, el fruto del trabajo de sus manos. El Señor dijo, ese es el principio espiritual. Lo que tú hagas, tienes que reconocer que nuestro Padre es el dueño soberano. Todo le pertenece a Él, nuestra vida y todo lo que nosotros hacemos. Y Dios lo único que nos pide es que reconozcamos su soberanía y su autoridad sobre nuestra vida. Entonces dijo, saca espigas lo primerito y tráelo al sacerdote. Él lo va a presentar delante de mi presencia y yo voy a recibir esa expresión de acción de gracias y les voy a enviar bendición. Eso hacía el sacerdote un día como hoy,
Pero al final eso no era lo que el Señor buscaba. Él quería comunicarlo, comunicar a su pueblo, comunicarnos a todos nosotros los creyentes del nuevo pacto, que un día como hoy, la primicia de la resurrección, el fruto de toda la revelación es, hermanos, la resurrección. Por eso, hermanos, dice aquí, más adelante, el apóstol, por ejemplo, dice el versículo 32 dice, sí como, 1 Corintios 15, 32, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Si no hay resurrección, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. No tiene sentido la vida. Eso dice aquí, hermanos. Dice en el versículo 19, dice, voy a leer desde el versículo 16, porque si los muertos, 1 Corintios 15, 16, porque si los muertos no resucitan, entonces Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Aún permanecemos en nuestros pecados. No tiene sentido la vida si Cristo no resucitó, si no creemos realmente que el Señor se levantó de entre los muertos. No tiene sentido ni objeto nuestra existencia. Somos semejantes a todos los seres vivos, a los animales y a las plantas. Nacemos, crecemos, nos reproducimos, envejecemos y morimos. Y todo termina ahí. Entonces dice por eso el versículo 32, ¿de qué me aprovecha? Si Cristo no resucitó, no hay resurrección de muertos. ¿De qué me aprovecha estar luchando contra el león? Decía el apóstol. Entonces, comamos y bebamos, porque mañana moriremos y todo termina allí. Hermano, tú que estás escuchando este mensaje, hoy día era el día del símbolo de la presentación de la gavía mecida. Señor, estas son las primicias. Y un día, terminando las 72 horas, el Señor se levantó de entre los muertos. Se cumplió la profecía. Pero acá dice, hermanos, que es una gavilla. Es una gavilla. No es uno, sino es un grupo. Por eso cuando el Señor dice en el versículo 20, primicias de los que durmieron es hecho. Primicias de los que durmieron es hecho. Y la resurrección es, hermanos, en orden. Todo en orden. Primero Cristo, luego las primicias y luego los que son de Cristo, del Mesías en su venida. Lo que hemos compartido en las dos clases anteriores, a mí también, hermanos, me produce, me contrista mi espíritu entrar en ese campo. Es muy revelador. Quisiera ir a Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Romanos 10. Dice la palabra. Versículo 6 en adelante. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo al Mesías, a Cristo. Versículo 7 es lo que quiero enfatizar. O, mejor dicho, no digas, ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir
al Mesías de entre los muertos. Tenemos que entender el propósito de la Escritura. Dice, no puedes decir, ¿quién descenderá al abismo? Quiere decir, ¿quién traerá al Mesías de entre los muertos? O sea, abismo, el lugar de los muertos. Pero dice esa palabra abismo en el griego es la palabra abusos. Es decir, el apóstol dice, ¿quién descenderá a abusos? Pero esa palabra abusos, hermanos, abismo, el Señor lo pronunció, así está registrado. Vamos un momento al libro de Lucas, Lucas capítulo 8 y versículo 31. Conocemos esta historia en la tierra de los Gadarenos y había una persona que estaba con espíritu inmundo. Voy a leer, aquí dice, versículo 30, le preguntó Yeshua a Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, Legión me llamo, porque muchos demonios, muchos, una legión romana contenía 5,000 soldados, legión, o sea, habían 5,000, alrededor de 5,000 demonios dentro de ese hombre. ¿Cómo te llamas, Legión? Porque muchos demonios habían entrado en él. Escucha el versículo 31. Y este príncipe de los demonios, Legión, y todos los demonios que estaban dentro de ese hombre, le rogaban al Mesías, al Señor, que no los mandase ir al abismo. Ahí aparece la palabra abusos. El apóstol dice, no digas quién descenderá a abusos. Y acá el Señor, no el Señor, el evangelista da testimonio que los demonios, esos 5,000 demonios, le pedían al Mesías, no nos mandes al abusos, al abismo. Por eso se entiende que abusos o abismo es el lugar donde habitan los demonios. Hay mucho para hablar de esto, los espíritus de los demonios, quiénes son, de dónde proceden. Es lo mismo los ángeles caídos, la tercera parte de los ángeles que siguieron al maligno. ¿Son los espíritus de los demonios? ¿Los ángeles caídos son los demonios? ¿O los espíritus de los demonios pertenece a otra clase? Porque son espíritus, no son ángeles caídos. En otro momento vamos a comentar acerca de esto. Pero quiero que entendamos cuando el apóstol en el Romanos capítulo 17 dice, no digas quién descenderá al abismo para hacer levantar ahí al Cristo. Por eso reafirmamos, cuando el Señor murió, su cuerpo fue puesto en el sepulcro, pero su espíritu y alma. Y cuando hablo de alma, no me refiero al nefesh, porque el nefesh desaparece en el momento de la muerte física. Cuando hablo de alma, me refiero al neshama. En otro momento hablaremos de esto. Amén. Un espíritu consciente, el del Señor, que es el verbo de Dios, que procede de Dios, el Padre. Descendió. El apóstol dice, no digas quién descenderá al abismo a abusos. Acá dice, no nos mandes al abusos, al abismo, porque allí están los demonios. Y ahí es el lugar de los muertos incrédulos, los paganos. Por eso es que el Señor, ¿qué sucedió, hermanos? En el momento de la resurrección. Es tremendo esa revelación. Cuando vamos al libro de Colosenses, fíjese lo que dice en el libro de Colosenses, rápidamente. Colosenses, en el capítulo 2, voy a leer
el versículo 13, 14 y 15, dando énfasis al versículo 15. Mira lo que está contenido en el versículo 15. Pero para entender en el contexto dice así, a partir del versículo 13. A vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión, muertos en pecado, es decir, espíritu muerto. No quiere decir espíritu muerto que no tiene vida. Espíritu muerto significa separado de Dios. La muerte no es cesación de vida. La muerte es separación. Muerte espiritual es la separación de Dios. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Os dio vida, la vida eterna, juntamente con el Mesías, con Él. Dios os dio vida, le dice a los creyentes incircuncisos, quitándole de en medio y clavándola. Os dio vida, perdón, el versículo 13, la segunda parte dice, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Muchos dicen, esto se refiere a la ley. Dios ha quitado la ley del Señor. No, no, no. El Señor quitó, aquí dice, el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El Señor no quitó su ley, sus mandamientos. El acta de los decretos contrarios. En otras palabras, cada pecado, cada transgresión de los mandamientos era anotado. Cada vez que el Hijo de Israel, el creyente, quebranta un mandamiento, es anotado. Esa anotación, ese acta de todos nuestros pecados, eso es nuestro pagaré. En otra traducción dice nuestro pagaré, nuestra deuda, lo que debemos. El Señor, esa deuda, lo clavó en la cruz, hablando metafóricamente. Amén. Dice aquí, hermanos, el versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz. Cuando Él muere en la cruz. Pero ahora entendemos que esa muerte en la cruz es la muerte y sepultura. Es la muerte y sepultura. Es decir, todo lo que sucedió cuando Él murió en la cruz, lo que es su muerte, lo que representa su muerte. Voy a leer en otra versión. Dice aquí, por ejemplo, en la versión K2 israelita mesiánica, dice, ¿quién descenderá al Seol? Eso es de Romanos capítulo 7. Capítulo 10, versículo 7. Pero Colosenses capítulo 2, versículo 15, donde dice, despojando a los principados y a las potestades. Otra traducción dice, los derrotó a todos los príncipes y autoridades del averno, del mundo, del inframundo. Es decir, cuando Él ingresa a esa realidad, hermanos, hemos leído en el Salmo que dice en el Salmo 22, los toros de Basán, los leones rugientes y los perros y cuadrilla de malignos, como que se abalanzaron sobre Él para causarle mayor aflicción. Tratan de proporcionarles más sufrimiento. Pero hay un momento cuando el Padre dice basta. Y en el libro de Efesios, vamos al libro de Efesios, dice aquí la palabra del Señor. Libro de Efesios, el capítulo 1, en el versículo 19, el apóstol habla acerca de
la obra del Espíritu Santo en nosotros. Dice, tenemos que entender. En el versículo 17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis. El apóstol oraba al Padre por nosotros los creyentes, para que podamos llegar a saber y a entender tres cosas. Uno, dice la esperanza. Versículo 18 dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. 2, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia, de nuestra herencia, nuestra esperanza gloriosa, la venida del Señor, nuestra herencia como hijos de Dios. ¿Se acuerdan que hemos leído en Primera de Juan? Ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que realmente somos. Tenemos una herencia. Y 3, lo que tenemos que llegar a saber, el versículo 19, ¿cuál es, en qué consiste la supereminente grandeza de su poder, del poder de Dios para con nosotros? El poder de Dios que Él nos ha concedido, que opera en nosotros, los que creemos. Dice, según se manifestó, según la operación del poder de su fuerza, ese poder se manifestó, versículo 20, operó en el Mesías, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Dice, tenemos que nosotros experimentar y saber y comprobar el poder disponible que Dios nos ha comunicado. Ese poder se ha manifestado cuando resucitó a nuestro Mesías de entre los muertos y lo levantó y lo sentó a su diestra. Cuando Él estaba en esa situación, rodeado por aquellos malignos, el poder del Espíritu Santo llegó a Él. Y es lo que hemos leído en Colosenses, los derrotó a todos esos principados y potestades. En la traducción Peshitta dice, despojándose de su cuerpo, fue y sujetó a los principados y potestades del Averno. Tremendo. Y los exhibió públicamente en su desfile victorioso, dice. Estoy hablando de Colosenses capítulo 2, versículo 15. Más adelante proseguiremos comentando. Ese es un versículo tremendo, hermano. Ahí en el inframundo el Señor derrotó. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios se manifestó en él, en ese Espíritu del Señor, y sujetó a los principados y a las potestades, y para que salga de allí triunfante. Los exhibió, como cuando alguna vez hemos visto esa película de Ben-Hur y aquel cónsul que gana la batalla a los piratas del mar y luego se presenta ante el Senado de Roma victorioso, y se ve un desfile como aquel cónsul romano y a su lado va Ben-Hur, judío, y todo el pueblo que lo ovaciona, y esa entrada triunfal, esa es la idea, hermanos. Cuando los generales romanos ganaban las batallas y entraban a la ciudad de Roma, todo el pueblo salía a recibirlos y exponía a sus enemigos vencidos y los llevaba aprisionados. Esa es la figura. El Señor sale victorioso y todos los príncipes del reino de las tinieblas son enemigos vencidos, sujetos al Señor. Hoy día es el símbolo. Ya el Señor resucitó, hermano. Es el símbolo de que nosotros formamos de un nuevo pueblo,
una nueva criatura. Nosotros en el Señor hemos muerto, en el Señor también hemos sido sepultados y en el Señor hemos resucitado. Tenemos que desarrollar nuestra conciencia salvífica, tener conciencia que nosotros ya somos resucitados, ya hemos muerto y ya hemos resucitado. Vuelvo a repetir, es cuestión de tiempo, no tiene que haber duda. Nuestro Señor resucitó y nosotros juntamente con Él. Desde hoy comenzamos a contar, hermanos. Hoy día, primer día, y contaremos día tras día. Y así llegaremos al día 50, donde celebraremos la gran solemnidad de Shavuot, de las semanas del Pentecostés. Que Dios bendiga nuestras vidas en este cuarto día de esta gran solemnidad de panes ácimos. Que Dios nos bendiga. En el nombre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Voy a orar. Bendito seas, Dios y Padre nuestro. Gracias porque de una manera breve me has permitido compartir, Señor, tu palabra, lo que tú pones en mi corazón a mis hermanos. Oh Dios amado, síguenos revelando las profundidades de tu palabra y más que un conocimiento intelectual, permítenos experimentar. Oh Santo Espíritu de Dios, tú que vives dentro de nuestros corazones, unido a nuestro espíritu humano, brilla, Señor, santifica, purifica todo nuestro ser interior, pero también que podamos, Señor, recibir ese poder que levantó a nuestro Señor de entre los muertos, que pueda dar testimonio, Señor, en nosotros de que somos tus hijos y de que hemos pasado de muerte a vida. Y en esta nueva vida que podamos, Señor, manifestar tus glorias venideras, que podamos gustar, Señor, los poderes del siglo venidero aquí y ahora. A partir de ahora empezaremos a contar, Señor, día tras día y llegaremos al día 50. Y en todo este proceso, Señor, iremos como una escalera de 50 peldaños. Iremos subiendo día tras día, grada sobre grada. Revélanos lo que tenemos que hacer, Señor. Ese proceso de purificación, que podamos ir eliminando, Señor, cada día todos los defectos de la manifestación de la naturaleza carnal. Oh Espíritu de Dios, guíanos, Señor. Somos hijos de Dios, somos guiados por ti, Señor. Guíanos por el camino de la santidad, de la sabiduría y permítenos recibir revelación tras revelación. Glorifícate en nuestra vida en este día, para honra y gloria de tu nombre. Oramos a ti, Dios y Padre nuestro, en el nombre de tu Santo Hijo Yeshua HaMashiach, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Shalom Ubrajot, paz y bendición.